Grabando. Ya, bueno. Gracias a todos por venir. Bienvenidos a esta segunda charla del seminario. Esta vez está con nosotros Eduardo Obregón, de la Universidad de California, Berkeley, y nos va a hablar de rigidez de Mostow y geometría hiperbólica. Excelente, muchas gracias Eder por la invitación. Encuentro muy bacán que estén haciendo seminarios y que se hayan avispado en mantenernos divertidos mientras estamos sufriendo aquí encerrados en cuarentena. Ya. Vamos a empezar. O sea, estuve escuchando algo de que la idea aquí no es ver matemática de frontera, y yo pensaba que igual era todo lo contrario, que mientras más cerca estemos de ver matemática de frontera, mejor. Pero para ver matemática de frontera, igual la idea es ver matemática de frontera con herramientas que son no tan rebuscadas. Y yo no sé si son tan familiares con el grupo fundamental, así que voy a asumir en la charla que sí son familiares con topología, al menos la noción más vaga posible, que es cálculo 3, trabajar con bolas. Y lo que voy a hacer ahora es definir homotopía. Vamos a comenzar, entonces, a ver cómo me dijo aquí. O sea, sí, no, tú podías hablar de lo que queráis. El tema es no ser demasiado técnico nomás, ¿sí? Eres libre. No, si ser técnico eso es malo siempre. En charla de primer mundo y en charla cualquiera ser técnico es malo. Yo no voy a ser técnico, voy a hacer la mayor cantidad de dibujos posible. Supongo que esa es la idea, y todos quedaremos felices ese dibujo. Entonces, ¿qué es homotopía? Vamos a ver si se ve. Excelente, ya eso va a ser, y va a ser mi notación para mi intervalo cerrado 0,1. ¿Y qué va a ser primero? Una curva. Usualmente curva es una función gamma que va de mi intervalo a x, y x, oye, cada vez que yo pongo una letra mayúscula en un espacio, tienen que asumir que es un espacio topológico. Ya el espacio topológico es que tiene una noción de cercanía, puede ser muy buena, puede ser muy fea, pero en los ejemplos que vamos a ver, la noción de cercanía va a ser evidente. Entonces, ¿qué es esto? Tengo... A ver, ¿cómo es? ¿Cómo me vuelvo? Tengo mi intervalo cerrado, tengo mi espacio X, y mi gamma, ¿qué es lo que hace? Me deja el intervalo adentro. Puede ser de forma muy bonita, puede, por ejemplo, cerrarlo, hacer que los extremos vayan a lo mismo. Y esa es la noción de curva, que es con los espacios, que es con los espacios, o sea, con las funciones que vamos a trabajar, pero también debo definir lo que es homotopía. Y para eso necesito dos espacios topológicos X e Y, y lo que voy a hacer es una función que va de X cruz el intervalo a el Y. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Si este es X, y este es Y, entonces, ¿qué es X cruz el intervalo? Es esto. Es una superficie plana. ¿Cómo? O sea, estoy haciendo... Me encanta la topología algebraica. El acordeón. ¿Estáis bien? Ya. Y lo que quiero hacer es una homotopía entre las dos funciones que van a estar. Entonces tengo que hacer una función que va de acá a acá, y debiera hacer algo... Así, ¿no? Entonces, ¿qué es la homotopía? El dato de la homotopía es lo que pasa entre las dos caras. Entonces, piensen que parto con una función f0, una función f1, y la f0 y f1 son funciones que van del x al y. Oye, guachín. ¿Sí? ¿Cómo se levanta la mano? Pregunta nomás, Rafael. No, tranquilo. ¿Podría hablar? Sí, habla nomás. Te escucho todo. ¿Por qué? ¿Preguntas? A todo esto, tienen que preguntar. No, en cualquier sorry, momento. era para no interrumpir. Sorry. No, si interrumpe nomás. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver una homotopía como una forma de formar una función en otra. Entonces, la homotopía f grande
lo que me va a hacer es deformar esta función f0 a la función f1. Y las funciones intermedias van a ser las secciones que tengo acá. Una sección intermedia acá, voy a verlo como una función intermedia entre la imagen de f0 y la imagen de f1. Y ahí eso es una homotopía. No es más que eso y de momento no he hecho nada. ¿Hay preguntas sobre lo que es una homotopía? ¿O sobre lo que es una curva? Supongo que si no saben lo que es topología, tienen que tener miles de preguntas, pero pueden asumir de momento que todas estas cuestiones son subespacios de R2 y R3 y ser continuo es, todo esto no he dicho, pero todas las funciones de las que hable van a ser continuas. Entonces, si no saben topología, todo lo que tenemos acá son funciones continuas de R2 y R3 y la noción usual de que cuando me acerco a un punto, la función se va a acercar a la imagen en el punto. Entonces, esto es homotopía. Y debo definir lo que es el grupo fundamental. Entonces tengo mi espacio X y voy a elegir un punto, X0. Y ahora lo que voy a hacer va a ser mirar todas las curvas. Recuerden que eran funciones continuas de y a x, tal que gamma de 0 es igual a gamma de 1 y es igual a x. O sea que los extremos coinciden y coinciden en x. Por supuesto puede haber muchas. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a mirar una noción súper seca que se llama el grupo fundamental. Pero, me equivoqué. ¿Dónde está? Aquí. El pi1 de x como punto chico. Lo que voy a hacer, voy a mirar todos estos caminos cerrados. Tal que gamma en 0 es gamma en 1 es igual a x. Y voy a cocientar. Entonces, ¿cuándo dos caminos van a ser iguales? Cuando existe un camino, cuando existe una homotopía de caminos entre ellos dos. Entonces existe una función que va de y a y, o sea, de cruz y al x, tal que y en 0 es gamma 0, y en 1 me da gamma 1. Es decir, tengo lo que está aquí, que puedo deformar una curva en la otra, y la condición que tengo que impongo acá es que todas las curvas que me dan, estas gamma t, van a fijar los extremos. Hay una pregunta, no alcancé a leerla, a ver. ¿La curva gamma se puede interceptar en otro punto? Sí, seguro que sí. Sí, puede volver un montón de veces. Y de hecho lo que vamos a ver es que para que este objeto tenga algo de interés, vamos a pedir curvas que cumplan eso. Entonces, de momento le he definido este objeto que a priori no tiene ninguna motivación, pero la gracia es que esto es un grupo. Entonces, si les gusta el álgebra, debieran gustarles los grupos. ¿Y cuál es la forma de definir una operación acá? Es concatenar. Entonces tengo mi espacio X y tengo mis dos curvas. Entonces tengo una curva gamma 0, tengo una curva gamma 1. Entonces, el orden va a ser así. Entonces yo voy a definir, vamos a ver otro color, gamma 0, concatenación gamma 1. Va a ser otra curva, ¿y qué es lo que va a hacer esta curva? Ahora voy a ir más lento, no, voy a ir más rápido, entonces ahora en el doble, en la mitad del tiempo voy a dar esta vuelta. Entonces entre 0 y 1/2 doy esta vuelta, y entre 1/2 y 1 doy esta otra vuelta. Eso me da otra curva. Y creo que esa no era
Asociativa, ¿cierto? Sí, asocia. Asocia. Espérate que se me fue el internet. Sí. A ver, espera. Porque te iba a ir más lento en una. Sí, pues, o sea, te vas más lento en las dos. Lento en una y rápida. Pero en una tienes que shiftear para que sea concordante. Ya. O sea, piensa que en tiempo 0 y 1/2 recorres lo que hace la primera curva y entre tiempo 1/2 y 1 recorres lo que hace la otra. Ya. O sea, no asocia a nivel de curvas, pero sí al bajar a la relación de equivalencia. Exacto, Ese- sí. Ese es el punto. Sí. Ya. El punto es que esto asocia Bueno, Martín. en pi1 de x. Aquí estoy fijando el punto base. Y la gracia es que hay inversa. Para que haya inversa tiene que haber un camino de identidad y el camino de identidad va a ser en la clase de el constante en x. Entonces, la identidad va a ser la clase, o usar los brackets para clase. Entonces, esto va a ser la clase de punto que a un punto t en mi curva me lo va a dar al punto x. Esa es la identidad. Y la inversa del camino gamma va a ser gamma menos, pongámosle, de t es lo mismo que gamma de 1 menos t. Ya es la misma curva, pero voy para el otro lado. Entonces la inversa de gamma 0 aquí sería la roja. Entonces lo que hago es que tengo, lo que les he hecho ahora es, a ver, ahí está. Entonces parto de un espacio topológico con un punto y lo llevo a su grupo fundamental. Entonces parto de un espacio topológico y voy a un grupo. ¿Y a qué le importa hacer grupos de espacios topológicos? Una idea en matemática que tienen que tener clara siempre, qué es lo que le gusta hacer a la gente en matemática, es clasificar cosas. ¿Y qué es lo que va a clasificar? Bueno, depende del interés. Entonces, asumamos que es interesante clasificar espacios topológicos porque aparecen naturalmente cuando uno estudia matemáticas, lo que es cierto. Pero el problema de clasificar espacios topológicos es muy difícil. Entonces, simplifiquemos un poco la tarea. Y la tarea sería ver cuándo dos espacios topológicos son distintos. Si tengo alguna forma decente de ver si dos espacios topológicos son distintos. Entonces, la forma que se hace usualmente es, le voy a asociar algún objeto que sea más simple, por así decirlo, y si ese objeto es distinto, o sea, calculo para dos espacios topológicos su objeto, y si esos objetos son distintos, entonces los espacios topológicos son distintos. Por ejemplo, si han visto álgebra lineal, ¿cuál es el invariante de un espacio vectorial? Le estoy preguntando. La dimensión, ¿cierto? Entonces, los espacios vectoriales son buenos porque tengo un invariante que es la dimensión, que es muy simple, es un numerito, pero es completo. En el sentido de que si tengo dos espacios vectoriales de la misma dimensión, tienen que ser isomorfos, suponiendo que estamos sobre el mismo cuerpo base. Que es bueno, pero los espacios topológicos son más complicados que espacios vectoriales, entonces debería obtener invariantes más complicados. Y un invariante natural, porque a estas alturas ya es bien viejo, es el grupo fundamental. Entonces me tienen que creer que el grupo fundamental es un invariante interesante, y de hecho creo que es el primer invariante decente que ha habido en topología. Lo que los quiero convencer es que de todas formas esto no es suficiente. Porque, bueno, hay muchos espacios que tienen un grupo fundamental trivial. ¿Ya hay una pregunta? A ver. Una pregunta es si dado un grupo X siempre existe un espacio topológico y un punto X tal que pi1 de XX es G, y la respuesta es que sí.
De hecho, hay varias formas de hacerlo. Porque pueden calcular que, me va a salir un poco, o sea, supongan que pi1 de x, x es g, entonces hagan x cruz el intervalo, y el pi1 de esto también va a ser g. Entonces esta cuestión ni siquiera clasifica por homomorfismo. De hecho, algo no tan evidente, que si hacen x cruz, toman la esfera, S2 también les da G. Y ahí hay un truco para ver que estas cuestiones no son homomorfas. En verdad pueden poner aquí cualquier cuestión que sepan que el grupo fundamental es trivial y también les da lo mismo. Que está esta propiedad de que el pi1 x cruz y es pi1 de x cruz. Oye, Edu, ¿Sí? creo que la pregunta es que, dado un grupo, tú te podés construir un espacio topológico tal que el grupo de ese espacio es el grupo dado inicial. Sí, pues si entendí la pregunta, dije que sí. Ah, pero es que como que con esos ejemplos no... O sea, dijiste sí y después te fuiste para otro lado. Ah, sí. No, o sea, quería decir que los espacios topológicos son mucho más grandes que el espacio de los grupos. O sea, este mapa que hice de top a grupo es sobreyectivo en un sentido súper estricto de la palabra. Está súper lejos de ser inyectivo. Pero sí, es verdad, esta cuestión es inyectiva. Y en algún momento voy a explicar ejemplos de dónde sacar espacios para un grupo fundamental, pero en el caso finitamente presentado. Pero lo primero que quiero hacer es dar una clase interesante al menos de espacios topológicos para los cuales podemos calcular estas cosas. Y los espacios topológicos, no sé, más decentes son las variedades. Aquí debo poner variedades topológicas porque en el español hay un drama entre que variedad se asocia a dos conceptos que son parecidos, pero en la práctica definen en qué lado de la fuerza está. Están las variedades topológicas que estudian los topólogos y los de geodiferencial, están las variedades algebraicas que estudian los que hacen geoalgebraica o teoría de números. Entonces, yo creo que un matemático en algún momento tiene que decir en qué lado de la fuerza está y tienes que decir si te gustan las variedades topológicas o las algebraicas, pero debieras manejarte con una en algún momento. Esa es mi humilde opinión. Yo estoy en el lado más topológico, no sé si es el lado bueno o malo de la fuerza, me voy a reservar mis comentarios. Pero les voy a definir qué es la variedad topológica. Entonces, variedad topológica tiene que ver con estructura local. Entonces tengo X y X es variedad topológica. Si para todo punto en mi espacio existe un abierto que lo contiene, que es homomorfo a una bola abierta. ¿Bola abierta dónde? En R. Ya, y este número n es parte de la estructura, entonces X es variedad topológica de dimensión n. Significa que localmente el punto se ve como estar dentro de Rn. Solo eso. Bueno, y hay condiciones técnicas que quiero que el espacio sea Hausdorff. Eso significa que puntos distintos van a tener vecindades distintas. Y quiero que sea segundo contable. Ya esta cuestión, cuando definen variedad, la gente siempre pregunta, ¿y por qué el segundo contable? Y tienen todo el sentido de preguntar porque no es obvio. Ser Hausdorff es algo obvio. Los espacios no Hausdorff son feos. Pero segundo contable, ¿por qué? Y la razón es porque al final cuando uno quiere trabajar en topología, más que con los espacios en sí, uno trabaja con las funciones. Si tienen alguna noción sobre categoría, esto debiera hacerle sentido. Y segundo contable garantiza que con las
con las funciones que yo tenga en mi variedad, me va a alcanzar para entender la variedad. Si el espacio no segundo contable es muy grande, entonces no voy a tener una buena estructura de mi espacio de funciones. Por supuesto, todo esto es intuitivo y me lo van a tener que comprar nomás. Pero los Claro. espacios no segundo contables se comportan mal. ¿Sí? ¿Qué era segundo contable? ¿No se puede recordar por encima de la definición? Tengo la misma duda. Segundo contable es que tiene una base numerable de abiertos. Vale. Ya en este caso pueden verlo como que sea separable y que tenga un subconjunto numerable de eso. Sí, sí, sí. ¿Ya? Vale, Es gracias. que el espacio no es muy grande. Solo eso. Disculpa, ¿puedes profundizar el último que dijiste? Sonó interesante. ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste? No, ah, Lo de la de función. que garantiza, sí, eso. Ya. En la práctica, ¿cómo se ve cuando la gente ve geometría diferencial? ¿En qué momento de la teoría de variedades ven segundo contable? Es cuando quieren hacer particiones de la unidad. ¿Y qué es una partición de la unidad? Es que yo, si quiero definir una función globalmente en una variedad, me basta con definirla localmente, significa en cada abierto, y luego pegar de alguna forma compatible. Entonces, tengo la función definida alrededor de x, tengo una función definida alrededor de y la cuestión calza entre medio, entonces podría definir una función globalmente. Y partición de la unidad Ya, es el ya. truco que hace que puedas pegar. Si no es segundo Ya. contable, no puede hacer partición de unidad. Y la Vale. información local que tienes no la puedes transformar en una información global. Eso es. ¿Hay preguntas respecto a la definición? No hemos visto ni un ejemplo. Hay que ver ejemplos en algún momento, pero antes de ver ejemplos, ¿hay preguntas? Ya, asumo que no hay preguntas, que vamos a ver ejemplos usuales. Entonces, los ejemplos usuales, por supuesto, RN. Si estoy adentro de RN, entonces veo alrededor mío y veo RN, así que estas cosas tienen que ser variedades siempre. ¿Qué otras cosas son variedades siempre? Las bolas abiertas. Y generalmente cualquier conjunto abierto dentro de RN. Ya, un ejercicio que siempre hacen en geometría diferencial con variedades es ver que las bolas, o sea, las esferas son variedades. Entonces S1 es variedad y la dimensión es 1 porque alrededor de un punto, entonces estoy en este punto y veo un abierto y lo que estoy viendo es un intervalo que es un abierto de R1. Entonces lo mismo si voy a S2, a S3, etc. Otro ejemplo que se ve también, ¿cuál es? Bueno, producto de variedades, S1, S1 es el toro. Ya, la dona que le encanta a la gente de topología. Cuestión el borde de la rosquilla, eso también es variedad porque si veo un punto, lo que veo alrededor se parece a un abierto de rosquilla. Eso por supuesto, los que me gustan a mí, las rosquillas con muchos hoyos. De todas estas cosas son variedades. La sopaipilla. ¿Cómo? Ah, una sopaipilla. Sigue nomás, sigue nomás. Ah. ¿Qué iba a decir? Ah, ya. Yo creo que para el resto de la charla me voy a restringir a casos donde la variedad es compacta. Entonces, algo bueno si uno está en el caso compacto es que probablemente también orientable, aunque no es tan relevante. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto
estamos en dimensión 1 y quiero ver, no sé si se acuerdan qué es ser compacto, pero compacto es que no me voy al infinito. Entonces, R, la recta es una cosa no compacta porque me puedo ir al infinito, pero C1 no es, pero C1 sí es compacto porque en verdad voy a volver siempre. Cualquier subsucesión tiene una, o sea, cualquier sucesión en mi espacio tiene una subsucesión convergente. Entonces, si queremos clasificar en dimensión 1, recuerden que el objetivo de la matemática siempre es clasificar. Entonces, si asumimos que las variedades son interesantes, nos gustaría clasificarlas en dimensión 1. Cualquier variedad tiene que ser homeomorfa a S1. No queda otra. Si asumo que es compacta. Si estamos en dimensión 2, cualquier variedad compacta orientable tiene que ser como una sopaipilla con mucho joyo. Y yo no sé si esto me lo creen tan fácil. ¿De qué viene esto? Viene, o sea, en dimensión 1 ya, porque sí, uno escribe la definición y con capacidad te va a obligar a hacer ese 1, pero en dimensión 2 es una clasificación que creo es bien antigua, sí, que está desde los 30, creo. Pero en la comunidad topológica la gente asume, creo que ni siquiera ya ven la demostración, asumen que hay una clasificación de las variedades compactas de dimensión 2, y son todas, espérate que se me fue el internet, son todas donas con ello. Entonces vamos a esperar a que me cargue la cuestión. ¿Hay preguntas respecto a variedades o superficies mientras me carga el internet? ¿Hay ejemplos de variedades topológicas que no puedan que no sean homeomorfas, alguna alguna diferenciable? Por supuesto que sí. De dimensión 4 en adelante hay. De hecho, en dimensión 4 hay un teorema bien bonito que toma las variedades que sean simplemente conexas cerradas, simplemente conexas que el grupo fundamental es trivial. Y hay una clasificación, tú ves, hay otro invariante que es la homología, y la homología te va a decir si la variedad tiene una estructura suave o no. Y con la homología puedes ver que hay variedades que no tienen estructura suave. En dimensión 3 no hay, toda cuestión tiene estructura suave. En dimensión 4 hay una cosa intermedia entre estructura suave y topología que es estructura PL, que puede triangular, puede escribir, ahí volvió. Y tienes que hacer la definición de nuevo a Tableton. Alejandro, por favor. Por favor. Sí. Ya, el tema es que en dimensión más grande, o sea, como para concluir, en dimensión más grande no se, por lo general, no va a tener estructura suave. Entonces, si tú haces geometría diferencial en dimensiones grandes, tienes que pensar que estás haciendo geometría sobre una cantidad súper reducida de variedades, tienes que pensar que eso es interesante. Y por supuesto lo es, pero ya no es hacer topología, es hacer geometría. Pucha, se me desconecta esta cuestión a cada rato. Ya lo hice. Ah, espera, de nuevo tiene Sí. problema. Dame un segundo. Ya. A ver. Ahí sí. Sí, ahí sí. Vale. Pulento. A ver. Ahí está. ¿Se ve o no? No, no se ve. Allá. Pero para terminar la pregunta, algo que pasa de dimensión 4 en adelante es que si quieres, o sea, hacer topología no es lo mismo que hacer geometría, porque hacer geometría es tener una estructura riemanniana, y estructura riemanniana pasa en pocos casos, pero en dimensiones bajas, que es hasta 3, hacer topología es similar a hacer geometría porque tienes, ¿cómo se llama? Siempre tiene una estructura suave. Ahí sí. En particular, todas estas rosquillas con hoyos tienen estructura suave y estructura riemanniana. Y ahora quiero hablarles
sobre dimensión 3, que según yo es lo más interesante, porque es un puente entre las cosas bonitas que pasan en dimensión 1 y 2, porque se entiende todo, y dimensión 4 adelante, donde no se entiende nada. Entonces ya habíamos visto S3, si quieren hacen T3, que es el toro, hacen su cubo y pegan. El ejemplo más interesante que encuentro, según yo, es el de variedades fibradas. Entonces asuman que tienen, de hecho, voy a asumir que tiene 3 hoyos. Entonces tomen su superficie favorita. Entonces, mi superficie y tengo el intervalo. Entonces van a hacer la superficie cruz el intervalo. Y ahora elijan su homeomorfismo favorito de la superficie. El homeomorfismo es una función continua que va de la superficie a la superficie y que tiene inversa continua. Y por ende es biyección. Y van a elegir ese homomorfismo para pegar acá. Entonces, si el homeomorfismo, a ver. Si el homeomorfismo, si me manda este punto, entonces voy a pegar por ahí. Si me manda esta vecindad, voy a pegar por ahí. Eso significa que si voy caminando por la variedad y parto acá, es como ver acá. Ya piénsenlo en la idea del Pac-Man. El Pac-Man sale por un lado, entra por el otro. Eso es lo que estamos haciendo. Y la gracia de esto es que si tengo algo de este estilo, entonces tengo una secuencia exacta. Ya esto es pi1 de... y esto le voy a llamar sigma f. A lo que me queda una variedad en 3 dimensiones. Entonces queda una secuencia exacta de este estilo. Tienen que ver lo que tengo acá como una función donde tengo mi superficie y la voy a incrustar adentro como una fibra. Pero si cada una de esas fibras las colapso en un punto, lo que obtengo es S1. Y algo que no dije, pero pueden calcular que el grupo fundamental de S1 es Z. ¿Por qué es Z? Porque cada curva que yo tengo en S1, esencialmente la puedo hacer homotópica a ver cuántas vueltas doy. Entonces puedo dar n vueltas en una dirección, me da el n, puedo dar 4 vueltas en la otra dirección, me lo asocio al menos 4. Entonces de ahí viene y tengo una sucesión exacta, póngale topológicamente, que se llama las fibraciones, me da una sucesión exacta en los grupos. ¿Ya? Y esto da una familia interesante de ejemplos mientras yo tenga mucha superficie y mientras yo tenga mucho homomorfismo en la superficie. Porque tengo 2 datos para construir variedades. Ya el dibujo que puse ahí es, arriba a la derecha, es la figura 8. Y otra construcción que se hace harto es tomo R3. No, se me fue. O sea, pero tomo R3 y agarren cualquier nudo dentro de R3 y quítenlo. Entonces, tengo R3 y quité un nudo y ese nudo es un cerrado. Así que lo que me va a quedar es el complemento de un cerrado, así que es abierto, y un abierto de R3 va a ser una variedad, así que me da una variedad. Entonces, son 2 formas de hacer 3 variedades. O sea, porque yo recuerdo que cuando estaba viendo algo de 3 variedades no había ningún ejemplo sí, tangible. En 2 variedades uno puede hacer dibujos, pero en 3 variedades es complicado hacerlo. Y mientras me carga el internet, quiero saber si hay preguntas.
porque me han preguntado sobre métricas riemannianas y eventualmente vamos a llegar a métricas riemannianas. Lo que queremos hacer aquí es geometría. Entonces, quédense con el ejemplo de las variedades fibradas. Ahora quiero ver cómo avanzo de página. Se me pegó esta cuestión. Ya, quiero ir a variedades hiperbólicas. Aquí es una variedad hiperbólica. Tengo que hablarles del espacio hiperbólico. Lo voy a hacer en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué es HN? HN es Rn-1 cruz R más. Entonces aquí tengo mi plano, pero corto hasta acá. Esto sería R2 cruz 0. Entonces solo veo la parte de arriba. Y voy a decirles lo que van a ser las geodésicas acá. Ya no sé qué tan familiares son con geometría diferencial, pero en general lo que hacen acá es dar la métrica, y según yo dar la métrica no dice nada, a menos que esté muy familiarizado. Según yo aún no entiendo bien qué es lo que dice la métrica, en general. Así que les voy a decir cuáles son las geodésicas, que son las rutas más cortas. Entonces, ¿qué va a ser una geodésica acá? Una geodésica va a ser un camino de esta forma. Entonces, tomen 2 puntos, cualesquiera, y van a ver debiera haber, ¿cómo se llama? Una única, ¿cómo se llama? Una curva que es parte de una esfera, y la esfera es ortogonal a este plano. Ortogonal es que la intersección es da la circunferencia maximal. Lo que van a pedir es ver la única porción de recta que me da estos ángulos 90. Pero eso funciona siempre a menos que tenga 2 puntos donde uno está arriba de otro, y en ese caso la ruta más corta la van a definir como la recta vertical. Entonces esas son las geodésicas. Ya es lo que vamos a decir, cuál va a ser la geometría acá, va a ser la geohiperbólica, es la única distancia que hace esto posible. Ya, y aquí única es única salvo traslación, o sea, salvo dilatación. Ya por supuesto hay que hacer las cuentas y ver que hay una única, puede que no haya ninguna, pero el punto es que hay. Y la gracia entonces que uno puede ver con esto es que mientras más yo me acerco al plano, la noción de distancia cambia en el sentido de que tomo 2 puntos y ahora empiezo a bajar de a poco, tomo una recta vertical, entonces la distancia de estos 2 puntos es mucho más grande que la distancia que tengo aquí. Y de hecho, mientras más me acerco, esta distancia es cada vez más grande. Como estoy tomando la parte positiva, nunca me voy a acercar al borde realmente. Pero si pudiera acercarme, esta
geodésica tiene largo infinito, que es lo que tienen que ver como una línea recta que se extiende por los dos lados. ¿Hay preguntas respecto a esto? Lo único que hice fue definir la geodésica. No tengo intención de definir la geometría, pero tienen que creerme que hay una única geometría en ese sentido. Ya, y la gracia es que esta geometría es como la de RN. Si tengo dos puntos, siempre una isometría que me manda un punto en otro. Entonces, la geometría de un punto, o sea, los puntos alrededor es la misma siempre, en RN. En esto pasa lo mismo. Si tengo un punto acá y otro punto acá, siempre hay una isometría que me manda este punto en el otro. Así que la geometría local está bien definida y es la misma para todos los puntos. ¿Hay preguntas? Si no, pasamos a qué es una variedad hiperbólica antes de dar ejemplos. Entonces, quiero definir lo que es una variedad hiperbólica. X es variedad hiperbólica si tiene una métrica ahora tal que alrededor, no me está escribiendo bien el lápiz, alrededor de cada punto, lo que voy a ver va a ser exactamente una porción de la geometría de HN. Xn es variedad hiperbólica de dimensión n, si localmente, ahora no solo veo topología, veo algo que se parece topológicamente, sino que geométricamente se ve como Hn. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de esto? Un ejemplo es, en dimensión 2, sería, ya, todo esto no les dije, pero hay otro modelo, que es isométrico, que es en vez de ver el semiplano superior, voy a ver la bola abierta, sin el borde, que las geodésicas serían así, o circunferencias, o rectas pasando por el centro. ¿Ves? Este es el más usual que se ve en dos dimensiones. Y un ejemplo de cómo dar geometría a estas cosas es que si yo puedo teselar esto con, por ejemplo, octavo. Entonces, ¿qué es teselar? Es la misma idea que tenemos en el plano, que es teselar, elijo un polígono y voy a ponerlos en el plano de forma que todos, que no me sobre nada, o sea, que no me falte nada por cubrir y que no haya intersección, salvo en los bordes. Entonces, por ejemplo, el plano normal lo puedo teselar por cuadrado, ¿cierto? La gracia es que el plano hiperbólico yo lo puedo teselar por octavos. Y si quiero ver y la gracia es que puedo ir de este lado a este lado por una traslación. Y hay un grupo de isometrías de aquí dando vuelta. Y si yo cociento mi espacio, en este caso es H2, si cociento por este grupo me va a quedar justo la rosquilla con dos hoyos. Ya, es lo mismo que hacen cuando quieren hacer la descripción del toro, que pegan estas dos cosas. No sé si lo han visto. Esto es lo mismo, pero con un octágono en la parte hiperbólica obtienen esto. Pero aquí es mejor porque esto tiene una geometría, entonces de la forma que construí, yo alrededor de cada punto veo una porción de esto. Así que le doy una geometría hiperbólica a todo esto. Y en verdad puedo hacerlo para cualquier
sobrepilla con hoyos mientras tenga al menos 2 hoyos. Entonces ahora me tienen que creer que en dimensión 3, que es la que a mí me interesa, tengo el dodecaedro y puedo trasladar H3 con el dodecaedro. Ya yo no lo voy a hacer porque nunca he hecho las cuentas, pero vengo Wikipedia y es cierto. Que al final, ¿qué es lo que uno hace? Entonces le di el ejemplo de que acá uno pegaba esta con esta, esas dos curvas, no sé si es así, creo que no es así, no importa. Pero en H3 pegan estos dos tipos, siguiendo la orientación de la palabra. Y por supuesto lo tienen que hacer para todos los pentágonos de las caras. Y si hacen eso, les va a quedar algo de geometría hiperbólica. Y eso es porque puedo elegir una forma de trasladar el plano hiperbólico con estos tipos. Ya veanlo como que si puedo trasladar el espacio hiperbólico, entonces obtengo variedades hiperbólicas. Pero los ejemplos son aburridos porque hay pocas formas de trasladar el espacio hiperbólico. El plano hiperbólico hay muchas, pero el espacio hiperbólico hay pocas. Pero lo que me tienen que creer también es que yo les hablé del complemento. O sea, creo que les alcancé a hablar del complemento de variedades. O sea, tomo R3, le quito este nudo, que es la figura 8, y obtengo algo. Ahora supongan que en vez de hacerlo en R3, lo hago en S3, en la 3 esfera, que es R3 más un punto. Eso me da una variedad hiperbólica. Y me lo tienen que creer, porque creo que es el primer ejemplo no trivial de variedades hiperbólicas, porque hasta antes de los 70 nadie entendía nada sobre geometría hiperbólica. ¿Hay preguntas? Si no, les voy a tratar de comentar de por qué a la gente le interesa geometría hiperbólica. Esto no es fetiche mío. Bueno, sí es fetiche, pero es un fetiche que va a hacer que alguien me pague en el futuro porque la cuestión ha funcionado. Entonces, un review histórico. Entonces, ¿qué es lo que se sabía antes de, o sea, en los 70? Antes de Thurston. Lo que se sabía era algún múltiplo de 0, eventualmente, porque no se sabía absolutamente nada. O sea, se sabía el ejemplo que yo les di, de que tengo el dodecaedro y le puedo dar una métrica hiperbólica, pero nada más, no sabía absolutamente nada. Llegó Thurston y cambió todo. Porque una mostró que el complemento de la figura 8 es hiperbólico. Y el otro, porque de hecho, por supuesto, este no es el resultado más interesante. ¿Recuerdan estas variedades fibradas que les conté? O sea, tengo mi superficie, elijo un homomorfismo y me hago una 3 variedad. La gracia es que si S tiene género, el género es el número de hoyos. Es al menos 2, o sea, estamos en el caso hiperbólico como antes. Y F es una cuestión que se llama pseudonoso, que no importa lo que sea, lo que tienen que creerme es que la mayoría de los homomorfismos de una superficie son pseudonosos. Entonces, la cosa que me queda, que era SGF, es hiperbólico. Este debe ser de los primeros resultados donde dan ejemplos contundentes de que un montón de variedades son hiperbólicas. Y esto debería parecerle súper sorprendente porque yo parto de la información que tengo acá es solo topología. Tengo mi superficie y mi homomorfismo y no he dicho nada sobre métrica. Y lo que concluyo es que tiene una métrica hiperbólica. Y ahora a esto le debiera sonar al menos el nombre de Perelman. Brígido.
Ya, ¿y por qué es famoso Perelman? ¿Saben por qué es famoso, no? Yo le voy a decir por qué es famoso Perelman. Es famoso porque resolvió el problema de Poincaré, que, o sea, él hubiera sido famoso solo por resolver eso, pero en geometría tridimensional él probó mucho más. Se pitió geometrización, como dice el Cebatón. ¿Y qué geometrización? Lo vamos a ver en este sentido. Es que si yo tengo una variedad, parto que es topológica solamente, y vamos a decir que es irreducible. ¿Ya? Irreducible en este sentido va a ser que M3 no es lo mismo que suma conexa de se le voy a decir al tiro lo que es suma conexa, pero piensen que topológicamente reduje lo más posible mi variedad. Y ahora veo su grupo fundamental, y el grupo fundamental, dije que era un grupo, y lo único que les voy a decir, su dato es que no contiene Z2. Ya, Z2 aquí es Z cruz Z. Ya es como decir que si tengo dos elementos de orden infinito, no pueden conmutar. La conclusión es que M3 es hiperbólica. Entonces les di, ¿cuántos datos? O sea, les di un dato que es reducible, que es una descomposición topológica, y les di un dato algebraico de su fundamental que es no contener Z2. Solo eso. Y la conclusión es que tiene que tener una geometría preestablecida la variedad. Solo eso. Y esta cuestión es maravillosa, porque la mayoría de las... Porque hay dos tipos de variedades. Las que contienen Z2 y las que... O sea, dos tipos de grupos entre las tres variedades. Los que contienen Z2 y los que no. Los que contienen Z2, todos se entienden. Ya esto por supuesto no es obvio, pero si yo les doy una tres variedad y tiene Z2, la gente antes de Perelman sabía qué es lo que había. De hecho, antes de Thurston, la gente sabía qué es lo que cómo se estudiaban estas variedades. El problema estaba en las que no contienen Z2. Lo que dice Perelman es que tú puedes estudiar toda esta cuestión desde el punto de vista de la geometría hiperbólica. Y aquí este resultado es maravilloso. Yo creo que la gente que cacha lo de geometría diferencial debiera babear con este resultado. De verdad es bonito. Y es completamente falso en dimensiones más grandes. No sé si son familiares con el teorema de uniformización de variable compleja. Este es un análogo tridimensional. La uniformización dice que si tengo una superficie, que si tengo una versión más grande de que si yo tengo un abierto simplemente conexo del plano complejo, si no es todo, entonces biolomorfo a la bola abierta. Y eso es lo mismo decir que hay una geometría hiperbólica detrás, porque la bola abierta es el modelo canónico para la geometría hiperbólica en dos dimensiones. Esto hay que verlo como un análogo a eso. ¿De qué, en qué casos encuentro variedades tres dimensionales? Y de hecho hace que la geometría hiperbólica sea importante porque la mayoría de las variedades no contienen Z2, en dimensión 3, por supuesto. Una duda, cuando dices que existe, que es hiperbólica, ¿dices que existe una única geometría o que existe una forma de asignarle una geometría como canónica en cierto sentido? Existe una forma de asignarle una geometría. No alcancé a hablar nada de rigidez de Mostow, pero les voy a contar sobre, al menos les voy a enunciar el teorema para responder el punto de unicidad. Entonces voy a concluir ahora contándoles cuál es el enunciado del teorema de Mostow para responder tu pregunta. Entonces supongamos que tenemos dos variedades, ya supongamos que están en tres dimensiones, el teorema vale en dimensiones más grandes, ya, y que son compactas, hiperbólicas. Ya, entonces supongo que hay alguna forma de asignar geometría a estas dos cosas. Y asumo que
hago una función continua que induce isomorfismo en el grupo fundamental. Ya esto es algo que no les dije, pero si tengo una curva en M, la puedo mandar a una curva en N. Y la cosa es que esto me va a respetar todas las cosas del cociente. Entonces, cualquier clase de curvas en M me va a mandar una clase de curvas en N, así que tengo una función que va del grupo fundamental de M al grupo fundamental de N, y se puede verificar que esta cuestión da un homomorfismo. Entonces, tengo el pi1 de M, tengo el pi1 de N, y tengo F asterisco. Entonces, si la suposición es que a nivel de grupo fundamental induce un isomorfismo, entonces la conclusión es que F es homotópica a una única isometría. Desde aquí el único importante, y creo que responde a tu pregunta, porque si tengo una variedad, si tengo dos estructuras hiperbólicas, la identidad va a inducir un isomorfismo, porque todo es algebraico, así que va a haber una única homotopía entre esas dos isometrías, y al ser la misma, me va a tener que, al ser homotópico la identidad, me va a forzar a que sea la misma geometría. Ya este resultado tienen que verlo como que cuando me restringo al caso hiperbólico, toda la información geométrica, o sea, toda la información geométrica viene dada por el grupo fundamental, pero la información geométrica es más fuerte que información topológica, entonces tienen que verlo como una superversión de que este grupo fundamental, que este objeto extraño, me codifica toda la topología del espacio. De hecho, me codifica más, me codifica la geometría. Por supuesto, en la suposición de que tengo algo hiperbólico, que como he tratado de enfatizar, es la mayoría de los casos en dimensiones bajas. Dimensión 2 y dimensión 3. Y yo creo que estamos en la hora nomás. No tengo problema en detenerme acá. O sea, sí, igual estamos apretados. Pero Sí. si queréis pasar por lo otro, así como mencionarlo, sin que nadie pregunte. Ah, no. Pero por encima, porque no sé, pues, igual no queréis decir cosas. No, es que yo quería hablar más de cualquier cosa. Si llegaba a mi meta, es que tengo muchas cosas que decir, pero en verdad puedo decir muchas más cosas sin avanzar. Por ejemplo, una observación es que esto yo lo puse en dimensión 3, pero esto vale en general para dimensión al menos 3, y lo que quiero comentar es que en dimensión 2 esta cuestión es completamente falsa. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que la dimensión 2 sea fea? Porque no es obvio. De hecho, en dimensión 3 hay un espacio o sea, tengo una rosquilla con hoyos, al menos 2 hoyos, y tengo mi espacio, supongamos que tiene geoyos, que es la convención usual. Y tengo un espacio completo que parametriza las posibles geometrías hiperbólicas. Y ese espacio tiene dimensión 6G menos 6. Entonces, por ejemplo, entonces G es 3. Entonces, la dimensión del espacio de las posibles geometrías hiperbólicas distintas es, ¿cuánto es? Dije, 6G menos 6, ¿y eso cuánto es? 12, ¿no? Entonces, un espacio de dimensión 12 que me codifica todas las geometrías. En contraste con el caso de dimensión 3 o más, que solo hay una, así que dimensión 0. Hay algo que pasa en dimensión 3 o más que hace que la cuestión funcione. Y eso es lo que hace que el resultado, por supuesto, sea bonito. Pero yo creo que está bien con lo que hablé, así que me gustaría saber si hay preguntas o algo. Preferiría
enfocarme en cosas que ya dije que introducir más cosas. Ya, pues entonces, a ver, ¿alguien quiere preguntar? ¿Hace alguna pregunta al Edu? Que hable ahora. Oh, por cierto, si alguien quiere preguntar, por favor que active su cámara, para que Edu pueda mirarlo virtualmente a los ojos. No sienta el monólogo. ¿Alguien? ¿Alguien? Parece que estamos. Ya, pues, entonces, oye. Ve, pensé que quería preguntar. Nada, Oye, yo quería hacer un agradecer. comentario Dale. importante, que Dale. igual está terrible interesante y creo que quedó como para una parte 2, weón. Quedó interesante, así que si te motiváis, Edu, estaría bastante bueno. Creo Cacha, que como, pasaste por harta vamos a ver. área, así que lo dejaste como bien abierto como para hacer algo un poco más profundo, ya llegando a un límite de algo, así que si te motiváis estaría bastante bueno. Ya, pues, y entramos. Bueno, sí. ¿Pero para cuándo? ¿Para la otra semana o ya tienen speaker? Para la próxima. Sí, para la próxima hay alguien. Y creo que Ya. en mayo, la última de mayo y la primera de junio está ocupada, pero la segunda todavía creo que no. Así que Ya, pues. quizá hay una opción ahí, porque igual La como segunda que feria. quedamos ahí. ¿La segunda tú también? Sí, en la tercera no hay nadie. De la tercera para adelante no hay nadie. Pero vamos a tener el video, pues, ¿cachai? Así que igual ahí lo podemos mandar. Ya, seguro. Me agrada. Sí, puedo hacer una pregunta. ¿Sí? Hola. Mira, Martín. Eduardo, bueno, ¿hay alguna razón para esperar que este teorema de geometrización, creo que lo llamaron, sea verdad? Como, Activo. O sea, es verdad. no, es verdad, pero como... Sí, seguro. Está este teorema que conté del Treson, deja devolverme. A ver. Ahí. ¿Dónde está? Ya, pues. Está este teorema, que este teorema de Thurston, que es de los 80, que velo como el primer caso, o sea, hay más resultados parecidos. Hay unos resultados que es, si tengo una 3 variedad y tengo una superficie dentro, una 2 variedad, tal que la inclusión me induce una inyección en el grupo fundamental, entonces también tengo una geometría hiperbólica. Y de hecho, el probó que esto tengo un nudo y veo el complemento, entonces dio condiciones para que la geometría sea hiperbólica. Thurston básicamente dijo, hay un montón de familias bien grandes donde encuentro geometría hiperbólica. Ya, vale. ¿Sí? O sea, toda esta idea es de Thurston. Y después lo que hizo Hamilton, que le ocurrió el flujo de Ricci, y dijo, con el flujo de Ricci yo podría probar geometrización, encontrar las geometrías. Ya, si no hay más preguntas, un comentario, así por ser, tomen un grupo, o sea, tomen su grupo finitamente presentado favorito, y si yo tuviera 10 minutos, les puedo construir una variedad en dimensión 4 que tiene su grupo fundamental. Ya, finitamente presentado es que tiene infinitos generadores y puedo encontrar finitas relaciones que me dan todo. Si yo tuviera 10 minutos, no lo voy a hacer porque me da flojera, así que puedo hacerlo para la próxima vez. Yo les construyo una variedad de dimensión 4 que tiene su grupo fundamental. Ya. En honor a John Conway. Oye, Javier. Sí. No, oye, Javier, si tu grupo favorito es el Monster, tenéis problemas. No, mentira, mira. En Berkeley hay un tipo que se llama Richard Borchers y él también diría que su grupo favorito es el grupo Monstruo. La bola también tiene problemas. Probablemente.
Probablemente, sí. Yo creo que sí. Oye, calmado, espera. Si nadie más va a hacer preguntas, que hable ahora o calle para siempre para poder parar la grabación porque me queda poca batería. O sea, memoria. Y nos quedamos dando jugo con esto. Para el jugo no grabarlo. ¿Alguien quiere Ya, preguntar algo más? puede- ¿Alguna duda? Ya, oye, entonces le agradecemos al Edu y a todos por venir, de verdad, muchas gracias. Pongan el micrófono, un aplauso, que sea. Oye, y ahora pongan la camarita para que tomemos una foto y después la subamos ahí al Instagram. Sí, pues. Pongan sus camaritas, pónganse lindos. La mejor sonrisa. La mejor Ahí. sonrisa. A ver, más gente, se suma gente, qué bello que se sume gente, weón. Qué bello cómo se suman, qué bello, qué bello, qué bello. Ya, parece que no hay nadie más. Oh, dejarle. Sí, siguen apareciendo. Viene más gente. Ya Basti, tómala tú, que estáis sonriendo y estáis poniendo. Ya, pues. Me he sacado varios screenshots ya.